Altísimo. Aleluya. Su voz descarga los ceros del Líbano. Aleluya. La voz del Señor lanza llamas de fuego. Aleluya. Sacude los bosques la voz del Altísimo. Aleluya. En su santuario gritar gloria. Ave María Purísima, el ángel del Señor anunció a María. Y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y el Verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la misericordia de Jesucristo, el buen pastor, esté con cada uno de ustedes. Muy buenas tardes, hermanas y hermanos. Un saludo muy especial hasta sus casas. Yo muy feliz, la verdad es una mezcla de emociones porque, como saben, la semana pasada nosotros no abrimos los templos hasta este fin de semana y es una mezcla de sentimientos, de alegría, de cansancio, de expectativa, de dolor porque hay gente que no está aquí, que quisiera estar aquí, de limitación, bueno, pero siempre todos esos sentimientos sobre este altar y aquí se vuelven acción de gracias a Dios. Creo que es importante este espacio celebrativo porque hay hermanos enfermos, adultos mayores y personas que todavía no pueden hacerse presente aquí en el templo y por eso pues abrimos este espacio a nivel de la parroquia para el servicio y la santificación de cada uno de ustedes. Así que le agradezco al Señor por esta oportunidad. Y bien, dispongamos el corazón, porque como siempre la palabra de Dios rica, la palabra de Dios animosa, la palabra de Dios sustanciosa, para que no nos falte el pan de cada día. Vamos a pedir perdón por nuestros pecados, vamos a reconocer nuestras faltas. Señor, ten misericordia de nosotros. Contra ti. Señor, muéstranos tu misericordia. Y danos tu salvación. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. De haberte ofendido me arrepiento. Ten piedad por las cosas que hice y que hoy siento. Cristo, ten piedad. Quiero alabarte y no pecar más. Quiero arrepentirme, dame tu perdón. De no haberte escuchado me arrepiento. Ten piedad. Dame tú la mano, Señor Jesucristo. Enséñame el camino, llévame hacia ti. Ten piedad. Si está siguiendo la celebración con un celular, mientras el canto del Gloria nos acompaña, yo le invito a que usted dé gloria a Dios también y que allí en las publicaciones pongan esas manitas que salen aplaudiendo. Eso es un signo que usted también en su casa está cantando con nosotros el himno del Gloria. Glorifiquemos al Señor.
Señor, Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Que estás sentado a la derecha del Padre. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, porque solo tú, Señor, solo tú eres santísimo, solo tú, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien enseñados por el Espíritu Santo invocamos con el nombre de Padre, intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar con atención la palabra. Solo un corazón atento y dispuesto logra reconocer la presencia de Dios incluso en medio de la adversidad. Por eso, dispongámonos a escuchar atentamente la palabra, porque en medio de nuestra celebración, ella es presencia real del Señor entre nosotros. Del primer libro de los Reyes. Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció allí. El Señor le dijo: sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías, y al acercarse el Señor, vino primero un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Al salmo respondemos: muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Muéstranos, Señor, tu misericordia. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo, no miento, mi conciencia me atestigua, con la luz del Espíritu Santo, que tengo
una infinita tristeza y un dolor incesante tortura mi corazón. Hasta aceptaría verme separado de Cristo, si esto fuera para el bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los israelitas a quienes pertenecen la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas, y de su raza según la carne nació Cristo, el cual está por encima de todo, y es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Nos ponemos todos de pie. Aleluya, aleluya. Los cielos y la tierra te cantan, aleluya. ¿Cantamos todos? Aleluya, aleluya. Los cielos y la tierra te cantan, aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: es un fantasma, y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: tranquilícense, no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro: Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó: ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: sálvame, Señor. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con las palabras del Santo Evangelio. Sean perdonados nuestros pecados. Muy bien. Ya me dio la mala costumbre, ¿verdad?, de predicar sentado, pero oyera que cómo agradecen los pies. Más hoy que ha sido un maratón de misas, gracias a Dios. El domingo 19 del tiempo ordinario nos toca este texto bellísimo de Mateo, inmediatamente seguido, como decía, de la multiplicación de los panes. Siempre que este texto sale, indistintamente en las versiones de Marcos o de Lucas, a mí en lo personal me hace mucho bien predicar, y por recordármelo a mí, sobre el motivo por el cual Pedro se hundió. ¿Cuál fue el motivo por el cual Pedro se hundió? Porque claramente es un motivo espiritual, porque los motivos de la física nos dicen que lo lógico es que se hunda. O sea, la masa de Pedro era superior a la del agua y entonces había que hundirse. La física nos dice eso. ¿Y cuál es el motivo espiritual? Justo la mirada. ¿Verdad? Dice San Juan Crisóstomo que Pedro quitó la mirada de Jesús
Empezó a ver a Jesús, pensaba que era un fantasma, lo estaba viendo, lo estaba observando, pero en un momento empezó a sentir las olas que se hacían más grandes, y esa mirada que la tenía fija de Jesús hacia Pedro, de Pedro hacia Jesús, la quitó. La quitó. Es un signo de lo que va a suceder después. Después Pedro había negado, digámoslo así, al Señor, y entonces quitó esa mirada del Señor. Entonces, esa mirada tenía que fijarse a Cristo, ver. Cuando uno da vueltas y vueltas, como esta bailarina que pongo allí en la presentación, si uno no fija la mirada en un punto fijo, se marea. El secreto está, bueno, hay un estudio ahí de una universidad que el secreto está en poder ver el punto fijo, y entonces uno da vuelta y vuelta y vuelta, digamos, y vuelve a ver el mismo punto, vuelve a dar vuelta y vuelve a ver el mismo punto, y entonces el secreto está en la mirada. Entonces como que le den vuelta a uno. ¿Cómo hace uno para no marearse? ¿Cómo hace uno para no perder el rumbo? Entonces hay que fijar la mirada fija en Cristo, ¿verdad? Te dan el diagnóstico, tenés COVID, un hijo tiene COVID, una hija, el esposo, un familiar. ¿Cómo hace uno para no marearse? La mirada fija en Cristo, el Señor. A mí me hace mucho bien recordarlo. Bueno, ya prediqué de eso, pero en realidad lo que quería hoy es predicar dos cosas de Pedro. A mí me parece muy injusto que si yo hago ¿cómo se llama? Una encuesta y le digo, a ver, ¿qué recuerdan del Evangelio de hoy? Seguramente dirán que Pedro dudó y que se hundió. Me parece muy injusto cuando Pedro hoy nos da dos extraordinarias lecciones. Y entonces las divido así para que nos las podamos asumir. La primera dice, el texto, Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Quiero repetir, ¿cuál es? Pedro bajó de la barca. Esto es trascendental. Bajar de la barca es la actitud que yo quisiera resaltar. Fíjense, había 12 discípulos y solo uno fue capaz de bajarse de la barca. La mayoría de los discípulos, no todos, pero la mayoría de los discípulos son pescadores. Y lo más conocido de los discípulos es la barca. Lo más dominado de los discípulos es la barca. Mas Pedro ha optado, cuando se baja de la barca, ha optado por algo nuevo. La novedad con facilidad nos hace poder buscar de Dios. Y digamos lo contrario, lo dominado, cuando yo domino algo, es muy fácil que yo haga a Dios a un lado, lo rechace. Cuando fuimos el año pasado al viaje a Europa, uno de los muchachos que iba nunca había viajado en avión, entonces el primer día en el aeropuerto estaba muy nervioso, muy pálido, las manos le sudaban, era como si hubieran abierto un chorro, un tubo en las manos, y entonces iba muy nervioso. En ese viaje tuvimos que tomar, gracias a Dios, gracias a Dios por la oportunidad de tomar varios vuelos. Ya el vuelo de regreso estaba todo calmado, posiblemente era más fácil. ¿En cuál de los dos vuelos era más fácil en rogarle a Dios? ¿En el primero o en el último? Pienso que siempre lo nuevo, lo que no conozco, lo que nos desinstala, es más fácil buscar a Dios. Y miren que Pedro toma la decisión de salir de la zona de confort, y esto es la enseñanza más grande. Cuando Pedro toma la decisión de bajarse de esa barca, lo que está decidiendo es optar por una realidad que le saca del confort, porque el pescador se siente más feliz, más cómodo en su barca, porque conoce dónde están los remos, porque sabe cómo se manejan las velas, etcétera, pero toma la opción de una realidad donde para llevarla adelante tiene que estar Cristo. Ya cuando uno domina algo, ya Cristo queda
por fuera. Entonces yo pienso que esto nos invita a nosotros a también bajarnos de la barca, quitarnos el miedo. Yo pienso que el miedo nos domina. Me gusta siempre poner dos ejemplos. La gente que tiene miedo a aprender un idioma y le da vergüenza pronunciar y pronunciar mal, y entonces que se van a reír, y entonces el miedo a la burla hace que no se aprendan. Los gringos sobre todo, cuando vienen aquí, que fue mi alma español más re feo, ¿verdad? Yo querer una gallapinto, pero aprenden español. Y en cambio uno por miedo es que se van a reír, es que si digo una palabra mal y si tal cosa y lo otro, es que yo tengo que hacer, no. Y pongo una foto también en la presentación de unos novios. ¿Cuántos muchachos no se le han declarado a las muchachas por miedo? ¿Verdad? Por vergüenza, es que me va a decir que no. Ya en este momento que no se le ha declarado el no, ya lo tiene. O sea, pero todavía lo más importante de que Pedro se baje de la barca es esto. A ver, ¿dónde estaba Jesús? ¿En el agua o en la barca? En el agua. Y Pedro opta por bajarse en el lugar donde se siente más cómodo, porque ahí no está Jesús. Y esta es una enseñanza totalmente espiritual, y es: en toda barca donde no esté Jesús, tenés que bajarte, porque una barca donde no está Jesús se va a terminar hundiendo y te va a hacer daño a ti y va a hacer daño a los demás. Una relación donde no está Jesús, bájate de la barca. Un trabajo donde no está Jesús, bájate de la barca. Hay que optar por ir hacia el lugar donde está Jesús, aunque eso me haga a mí tener que moverme de un espacio donde me siento cómodo. Y usted me dirá: padre, eso son tomar decisiones inseguras. Claro que sí, porque la seguridad está en lo viejo, porque la seguridad está en lo que conozco, porque la seguridad está en lo que domino. Cuando no domino, entonces puedo entrar entonces en esta crisis de sentir que estoy tomando decisiones inseguras. Yo casi que se lo digo: si usted se baja de la barca, lo más seguro se va a hundir. Pero ¿dónde está Jesús? ¿En el agua o en la barca? Aquellos 11 se quedaron en la barca. Incluso de esos 11, el que se hundió fue el que le llevó a Jesús, porque Jesús regresa a la barca donde estaban los discípulos, gracias a esa decisión insegura que tomó Pedro. Yo no estoy predicando aquí que usted sea irresponsable. Decisiones inseguras, que pongo comillas, no son decisiones irresponsables. Escuché un chiste 2 días de San Pedro, ¿verdad? Y entonces le dice Pedro: ¿y usted qué ha hecho? ¿Usted qué ha hecho para llegar aquí al cielo, para que yo lo deje entrar? Y entonces el Señor dice: bueno, yo iba en el carro, y ahí donde estaba unos matones, estaban allí como golpeando matoneando a una muchacha. Entonces yo me paré del carro y me bajé del carro, y entonces le dije que dejara a esa muchacha lista, a esa muchacha tranquila, que conmigo. Dejaron tranquila, pero se me vinieron 2 encima. A propósito de las decisiones, ¿cómo se llama? Impulsivas. Y le dice Pedro: ¿y eso sucedió hace 2 minutos, más o menos? O sea, ¿qué le pasó? Por una decisión así, ¿qué le pasó? Si ya llegó donde Pedro, lo mataron. Yo no estoy hablando de esas decisiones. Estoy hablando de ese miedo de salir de los espacios que me generan confort, porque esos espacios me hacen crecer. Dejó la barca. Yo te invito a que esa sea la primera enseñanza. Dejemos nuestra barca, pensemos cuál es la barca, bajémonos de esa barca donde no está Jesús, pero vamos en busca de Él. Posiblemente nos vamos a hundir, pero vamos en busca de Él. La segunda enseñanza: a mí me gusta mucho la gramática. Ya han visto, el español es una
de las ciencias que me gusta mucho. Y hay unos verbos que se llaman verbos pronominales. Y estos verbos utilizan las partículas reflexivas, las conocemos. Me, te, se, nos, os. Estas partículas reflexivas son verbos que se conjugan con esta. Verbos que solamente se pueden conjugar con esos, como el verbo arrepentirse, por ejemplo. El verbo arrepentirse solamente se puede conjugar con esa partícula. Usted tiene que decir yo me arrepiento, tú te arrepientes, él se arrepiente, pero solamente se puede arrepentir, solamente se puede conjugar de esa manera y nada más. Otros verbos como por ejemplo lavar o lavarse no se pueden conjugar, digamos, con esa partícula reflexiva o sin esa partícula reflexiva. El verbo que a mí me interesa ahorita es sostener y sostenerse. Es el verbo que utiliza aquí Jesús en la palabra que acabamos de escuchar. Dice, Jesús lo sostuvo. Jesús lo sostuvo. Atención, este verbo, esta oración no dice, Pedro se sostuvo. No fue Pedro que se agarró a Jesús. Podría conjugarse el verbo así, pero esta oración no se utilizó ese verbo. Dice, Jesús lo sostuvo. Y entonces usted me dirá, padre, Jay, estamos hablando de cosas extraordinarias que hizo Jesús. ¿Qué extraordinario hizo Jesús? Para mí, lo extraordinario que hizo Jesús fue que levantó la mano. No fue que se agarró de Jesús, no es que se sostuvo de Jesús, sino que levantó la mano. Porque dice el texto, y entonces Jesús inmediatamente acercándose, ¿verdad? Extendió la mano y dice el verbo, dice la oración, y lo sostuvo. Yo me encontré en internet buscando presentaciones y esta imagen es bellísima, pero es falsa. Es falsa, ¿por qué? Porque Jesús, Pedro está sosteniendo a Jesús también. Y el texto dice que quien lo sostuvo, ¿quién fue? Jesús. Jesús lo sostuvo. Conocemos, creo que todos, a Martín Valverde. Yo no sé si saben que tiene un hijo con parálisis cerebral. Y en un concierto, él contó una historia que yo lo repito cada vez que puedo y porque me hace mucho bien también. Dice que estaba aprendiendo a caminar, Pablo se llama el niño, y se levantaba y se caía, entonces él iba a ayudarle y el niño no le dejaba. Él entendió que tenía que dejarlo y entonces el niño se ponía de pie, se caía, algunas veces intentaba y hasta se golpeaba un poco, pero él no dejaba, sino que estaba allí. Martín dice que él entendió que lo que quería, lo que necesitaba es que estuviera allí. Y todos los esfuerzos que hacía, y ahí estaba él y se caía y se caía. Un día, después de tantos intentos, después de tantos berrinches, el niño llorando porque no pudo, lo que hizo fue levantar la mano. Y en ese momento dice que Martín entendió que lo que le estaba era dando permiso de ayudarlo. Y entonces en ese momento lo alzó y lo abrazó. Levantó la mano. En Frailes hay una capilla del Santísimo. Bueno, había una capilla del Santísimo. Y una mañana, antes de misa de 8 de la mañana, yo entré a rezar y había una señora orando. Ella, no sé si está viendo la misa, ella sabrá que estoy hablando de ella. Llorando con un llanto de esos que sale del alma. Y estaba llorando y tenía la mano levantada. Cuando yo la vi, yo sentí un impulso del Espíritu que me dijo, Toto, consuélala. Y cuando la vi, lo que pensé fue en esta imagen, porque hace poquito había pasado el texto del Evangelio, entonces yo me acerqué y le sostuve la mano. Y lo que se me ocurrió fue decirle, Dios, Jesús te está sosteniendo en este momento. Jesús te está sosteniendo en este momento. Ella me dice, ayúdeme, Padre. Y entonces yo le dije, lo que se me ocurre es que digas la oración que Pedro le dijo a Jesús, Señor, sálvame, Señor, sálvame, Señor, sálvame. Bueno, y en ese día lloramos los dos frente a Jesús un gran rato. Ya me contó que había sucedido, y yo pienso que es lo mismo. Yo les voy a ser muy honesto. Entre las cosas que a mí me gustaría preguntarle, no a Jesús, sino a Pedro. A ver,
¿qué profesión tenía? Pescador. ¿Usted conoce un piloto que le tenga miedo a las alturas? ¿Usted conoce un cirujano que sea intolerante a la sangre? ¿Usted conoce un pescador que no sepa nadar? Y esa es mi pregunta. Ay, Pedro está parado en el agua y se hunde. Un pescador que está en el agua y se hunde, ¿qué hace? ¿Qué hace? Usted responde en su casa. Nada. Nada. Va a la barca. Usted diría, padre, es que había unas olas muy fuertes. Y seguramente en el mar de Galilea, ¿cuántas? Dice que se levantan muchos, muy comúnmente algunas olas fuertes. Y entonces, ¿por qué, Señor, sálvame? ¿Por qué esa oración, Señor, sálvame? Yo, Toto, pues yo le preguntaría a Pedro, pero yo pienso que Pedro dijo, Señor, sálvame, para Toto, para que 2000 años y un poquito después, Toto encontrara la palabra de Dios y se encontrara un episodio donde Pedro no tiene fuerza para absolutamente nada, sino que únicamente tiene fuerza para levantar la mano y que Jesús lo sostenga. En la vida, si ya le ha pasado, le va a pasar. A veces uno no tiene ganas ni fuerza de nada, de agarrarse de nadie. No tiene ganas de nadar hacia nada. Se cansó de la vida matrimonial, se cansó de decirle a su hijo, se cansó de decirle a su hija, se cansó de perdonar, ya no hay fuerza, se cansó de estar solo siempre, se cansó y no quiere nadar, no quiere agarrarse de nada. Incluso allí el Señor te está invitando y me está invitando a hacer un gesto, lo mínimo, y es levantar la mano para que el Señor lo sostenga a uno. Ni siquiera para yo sostenerme del Señor. A mí, que no está en el Evangelio, a mí me gusta imaginarme qué pasó después, porque sabemos que Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo no sé usted, pero tal vez se lo imagina a Jesús bravo. Yo no. Yo me imagino que le pegó así por la jupa, ¡plá! Hombre, ¿por qué dudaste? Y lo agarró, y me gusta a mí imaginarme que Jesús le agarró la mano para que fuera caminando con él, y me lo imagino que van caminando despacio, porque aunque hay una tormenta que luego va a calmar, ya Pedro no está en tormenta porque está con Jesús, y quien está con Jesús nunca está en tormenta. Y me imagino yo que Jesús hizo sentirse a Pedro tan amado, que luego Pedro en su carta va a decir, el amor perfecto expulsa el temor. Ya Pedro no tenía miedo. Sí, Padre, usted está quitando allí que Pedro se hundió. Sí, no lo estoy quitando, Pedro se hundió. ¿Acaso no se ha hundido usted? ¿Acaso no se va a seguir hundiendo? Pero Pedro nos enseña, importante, levantar las manos. A mí me parece que debemos aprender más a levantar las manos. El fútbol, termino, nos muestra una relación entre el corazón y las manos. Normalmente cuando uno está feliz, levanta las manos. Cuando uno está enojado, se enoja con las manos. Cuando está con gozo y brinca, y entonces usa las manos. Para mí hay una conexión entre las manos y el corazón. Y yo no soy muy aficionado al fútbol, pero entiendo que uno juega de local y juega de visitante. Y eso se define gracias a la cancha. Si la cancha es la mía, entonces yo soy el local. Si la cancha es del otro, entonces yo soy visitante. A mí me parece que aquí hemos presenciado un partido de fútbol donde hay dos canchas, la cancha del mar y la cancha de la carpintería. Obviamente entonces quiere decir entonces que allí le ganó a Pedro por es decir, pero fue mierda. Pedro se metió dos golazos increíbles, dos golazos buenísimos.
Y uno de ellos fue con la mano. Le metió un gol a Jesús con la mano. Yo creo que Maradona en el Mundial del 86 le copió a Pedro y metió también un gol, aquel gol con la mano de Dios. ¿Se acuerdan? Metió un gol con la mano. Y entonces al final, aunque Jesús ganó, yo no sé cuántos goles contra los de Pedro, pero Pedro metió 2 golazos. Uno con el pie, se bajó de la barca, y uno con la mano, la levantó. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Usted cree que Dios es nuestro Padre, el Creador del cielo y la tierra, de todo lo visible y lo invisible? ¿Usted cree que Jesús es el Señor? ¿Cree que se encarnó en el seno de la Virgen, murió, resucitó, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Usted cree en el Espíritu Santo, que es Dios? El Espíritu Santo que nos guía, nos orienta, el Espíritu Santo que está en nosotros desde el día del bautismo. ¿Usted cree en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica? ¿Creen en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Sí, creo. Digamos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, Esa es la fe de la Iglesia. que nos gloriamos de profesar. Que nos gloriamos de profesar. En Jesucristo nuestro Señor. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a cantar y preparamos nuestro altar.